Bienvenidos de nuevo a un podcast de QKD y tenemos esta vez algo muy especial para vosotros porque sabéis que nos encantan los libros y que durante nuestros episodios hemos ido recomendando los libros que nos han gustado más y que pensamos que sean más útiles. Pero es que esta vez tenemos la suerte de tener a los autores del libro que vamos a recomendar y aquí tenemos a Javier Bornet y Miriam Fernández. Miriam Fernández es pedagoga, dirige su propio centro de hace 10 años, se llama Albicia en Valdemoro. Y Javier Bornet es pedagogo, persona con altas capacidades, dedicado a la orientación educativa desde hace 20 años y especialmente los últimos 8 a las altas capacidades. Y los que conocéis a Javier sabéis que tiene un lema que es derribar las barreras en torno a qué es tener altas capacidades. Nosotros también ayudamos a eso, Javier. Seguimos. Y vamos a empezar un poquito a hablar de este libro que se llama Buenas noches, Bazo, que habla de la doble excepcionalidad, un tema poco visibilizado en la literatura infantil. Así que contarnos cómo nació la idea de este cuento y qué os llevó a escribirlo juntos. Pues mira, hemos coincidido muchas veces Javier y yo, y estábamos justo en unas jornadas del colegio en Novelis y hablaron pues eso, el procesamiento sensorial y demás, entonces dijimos, no nos viene, sobre todo a él, ¿no?, que conoce más el tema de la literatura en este ámbito, no me viene ahora mismo un cuento o un recurso que haya de doble excepcionalidad. Entonces, bueno, sí que estaba también Silvia Fernández Lozano, que además era ponente también allí ese día. Entonces, él estaba como dubitativo si hacerlo con ella, proponérselo a ella, a mí, y al final pasaron los días, me lo propuse y dijimos, venga, pues vamos adelante, que sea un recurso para sobre todo familias y profesionales que se puedan apoyar en él. Y así surgió. ¿Por qué lo hicimos? Porque yo sí considero que lo que no se ve, lo que no se puede soñar, lo que no tiene referencias no existe, y antes no había cuentos de altas capacidades, poco a poco han ido subiendo, y si yo te puedo leer un cuento que haga que un niño de 8, 6, 5 años pueda decirse soy como tal, le estoy dando medicina del alma, le estoy dando saber quién o qué puede ser. Y no había ninguno de doble excepcionalidad, por lo menos que yo conociera, y fue como, pues venga, vamos a crearlo, vamos a seguir rompiendo mitos sobre qué es, aun sabiendo que el tema de la doble excepcionalidad es un tema, digamos, que tiene muchas aristas dentro del constructo de la alta capacidad, pero siempre que haya un niño o una niña identificado como tal, yo lo tengo que validar, no lo sé hacer de otra forma. Pues muy bien, desde luego a mí tampoco me viene a la mente ningún cuento que esté dedicado a la doble excepcionalidad. En el libro abordáis de forma accesible el trastorno del espectro autista, el desorden del procesamiento sensorial y las altas capacidades. ¿Cuáles fueron los mayores retos al trasladar conceptos tan complejos a un lenguaje de cuento que en realidad es un lenguaje dedicado a un público más infantil? Pues yo ahí lo tuve muy complicado, porque yo necesitaba que fuese un referente muy, muy técnico. Entonces yo tenía que meter conceptos básicos para mí, como es el cuestionario OEQ2 de sobrecitabilidades, y eso no lo entiende nadie. Entonces, para eso es Miriam la que se encarga de organizar, porque yo puedo tener la parte técnica, pero esa parte de ajustar mi cabeza a lo que puede ser entendible es difícil. Con el tema del autismo, era como a la hora de organizar un discurso, el lenguaje pragmático de un niño con TEA debe ir muy marcado. Por eso empieza con inicio, empiezo con un hola, porque es una historia social de cómo Gaby, en su propia línea, en su propia persona, está contando qué le va sucediendo. Y el desorden de procesamiento sensorial es porque a lo largo de mi experiencia con altas capacidades tengo una cosa muy clara, no es comportamiento, es cerebro. Entonces Gaby se pregunta dos veces, una es soy un niño muy malo, otras soy un marciano porque no hay nadie que se parece a mí. Y eso, si no somos capaces de acompañarlo desde los centros educativos como las familias, se acaba creando estoy solo, no pertenezco, no soy. Y eso es lo peor que le puedo dar a un adolescente, pero es lo peor que le puedo dar a un adulto. Entonces, era un poco necesito que aparezcan esas tres vertientes, pero mi lado técnico va así, para ello.
Lo tradujo ella. Ya conocéis a Javier, ¿no? Que Sí. todo siglas, todo bueno, que enriquece mucho, pero claro, ponerte en la piel de Gaby, de Gabriel, de un niño de 10 años, que bueno, vale, tiene altas capacidades, sabemos el lenguaje de los niños y niñas con altas, pero sí es verdad que, digo, Javi, esto no lo habla un niño, o sea, y hubo mucho trabajo. De hecho, luego se añaden unos créditos que explican todo lo que queremos reflejar, porque se titula así, porque aparece determinado cuestionario, en fin, pero sí, fue un poco complejo ponernos de acuerdo a ver cómo realmente hablaba un niño de 10 años. Es que lo que habéis hecho es una propuesta muy valiente, muy original, ¿vale? Espero que a todos los oyentes que nos están escuchando les esté gustando tanto la idea como a mí. Y vamos con la siguiente. ¿Qué mensaje principal queréis transmitir con Buenas noches, Bazo a los niños y a sus familias? Porque, ojo, que es un cuento y es verdad, pero yo pienso que puede haber adultos que también se vean reflejados en cómo eran ellos en la infancia. Totalmente. Así que, ¿cuál es el mensaje, Miriam, que queréis reflejar? Pues lo ha dicho él un poco antes, ¿no? Que no es comportamiento, es cerebro, y un poco pues lo que luego vamos a hablar a continuación, la autoaceptación, que es muy importante, pues eso, aceptarse como es, pero venir un poco trabajado, ¿no? Si desde niño nos están diciendo que somos de una manera, nos están poniendo una etiqueta, al final no los vamos a ir creyendo. Entonces las familias y los profesionales tienen un recurso para trabajar la autoaceptación y evitar un poco esas etiquetas, ¿no? Para mí, el niño se llama Gabriel, pero es que tendría muchos nombres de alumnos que he acompañado de forma directa e indirecta, en los que yo he tenido que pasar por un proceso en los que como orientador no estaba formado, en los que era muy fácil tildar o etiquetar de es que se ha equivocado, no se está adaptando, está pasando esto, y la formación me va llevando a decir, jo, Javi, qué equivocado que estabas. Y si yo que soy orientador estoy equivocado, ¿cuántas personas no van a estar equivocadas? Y fue como, pues tengo que arreglarlo. Y también es un fondo salvarme a mí mismo, ¿vale? Porque muchas de esas situaciones de los desbordes sensoriales, los secuestros racionales, explican mi niñez. Entonces, yo crecí con un síndrome de identidad difusa, en el que yo desarrollé mi personalidad en función de lo que decían, y estoy cansada de ser el intenso, el nervioso, el que se equivoca, el que siempre vas a acabar muy mal. Y cuando yo me empiezo a formar y empiezo a ver que todo esto está pasando, fue como no soy. Y eso fue para mí tan salvador que necesitaba compartirlo. Y luego eso también me hizo ser responsable. Ahora yo puedo decidir quién quiero ser. Pero si soy el intenso, soy el malo, soy el que se equivoca, soy el que va a acabar muy mal, insuficiencia aprendida. No sabía quién era. Entonces es salvarme a mí, pero salvar a muchos, muchos niños que he tenido que estar ahí. Y hay un nombre que me gustaría decir, que algunos sabremos quién es. Esto también es por Omar. Bueno, y de cara a las familias también, es que, claro, cuando van a terapia se piensan que lo suyo es único, o sea, Sí, sí. que es a mí a quien me llaman porque se porta mal, es a mí al que me han dicho el típico no lo veo, pero son ellos al final quienes sufren, por ejemplo, que tu niño haya ido a casa de un amigo a jugar a la consola y esa noche vomite, pero vomitar literal, porque no es capaz de bajar esa intensidad, entre comillas, ¿no? Sobre todo a la sobreexcitabilidad. Vale, vamos con la siguiente pregunta porque nos hemos dejado de lado a los docentes. Con este cuento, ¿cómo puede ayudar a los docentes? ¿O cómo pueden los docentes hablar de este cuento a sus alumnos? ¿Cuál es la idea? Es muy común tener bibliotecas de aula y seguro que en esas bibliotecas de aula va a estar el cazo de Lorenzo, que me encanta, pero quizás no representa todo. Seguro que va a haber el documental de cuerdas, seguro que va a haber muchos cuentos de diversidad. Y estoy un poco cansado de por qué los cuentos tienen que validar siempre a la tortuga. Porque sí, en la fábula de la liebre y la tortuga lo pasa mal. Pero claro, nunca nos hemos puesto en la piel de la liebre. La liebre es la que se equivoca al correr, la liebre es la que está súper nerviosa porque tiene que salir y de repente se salta señales y encima luego queda como que la llaman prepotente y encima la llaman que es que está abusando de su posición porque corre más rápido. Entonces, necesito que haya un cambio de literatura donde se valida a todos y todas. ¿Cómo puede ayudar? Oye, si no me da miedo leer Mi hermanito de la luna, no me tiene que dar miedo leer Buenas noches, Bazo. Y tenemos un día que está próximo, 14 de marzo. Si celebro el 2 de abril, Día del Autismo, o sea, es que es obligatorio celebrar el 14 de marzo, Día de las Altas Capacidades.
Oye, qué fácil hacerlo con una comprensión lectora. Te leo Buenas noches, Bazo, donde pueden empatizar, pero pueden también explicar qué cosas pueden estar pasando a sus compañeros y compañeras. ¿Y cómo le hacemos eso? Para que no se quede en una interpretación, es, oye, ¿lo quieres trabajar de lengua castellana y literatura? Al final del libro tienes una propuesta para infantil, primaria y secundaria. ¿Lo quieres hacer desde matemáticas? Hemos puesto unidades de medida como los séqueles para poder llamar la atención de qué es, pues trabaja unidades de medida con séqueles en matemáticas. ¿Quieres hacerlo desde valores? Tienes una propuesta de valores. Porque si yo lo normalizo en el aula, lo normaliza la sociedad, porque ese es el gran poder que tenemos en la educación. Construimos sociedad, somos agentes de cambio, pero para eso tengo que estar formado y me lo tengo que creer. Entonces, esa es la propuesta de Buenas noches, Bazo. Vamos a hacer comprensiones lectoras dentro de la biblioteca de aula. Yo tengo una propuesta también para los papás y las mamás. Fijaros qué interesante también para que se lo regaléis a vuestros profes cuando van a cambiar de curso, cuando tal, que es un libro que viene con propuestas, ¿vale? Como agente del cambio, efectivamente, como decía Javier. Vamos con el personaje de Gabriel en este libro. ¿Cuál es el recorrido emocional de Gabriel y cómo habéis querido reflejar el acompañamiento de sus padres? Bueno, yo, veis aquí Patacubos, fue mi primer cuento. Siempre intentamos reflejar la diversidad familiar, ¿vale? Y en este caso también es así. Aquí Adai, que es el personaje principal, tiene una mamá, él fue adoptado en su momento por ella, y Gaby tiene dos papás, dos varones papás. Entonces, lo que queríamos demostrar en cuanto a nivel emocional es el acompañamiento desde el minuto 1 de sus padres, ¿verdad? Volviendo un poco a eso, en un inicio quizá es que me siento el bicho raro, nadie me comprende, no encuentro mi hueco, pero luego sí que él va dándose cuenta, le van acompañando, le van explicando, hasta que gracias a trabajar la autoaceptación se da cuenta realmente de lo valioso que es él y que es su cerebro, que es lo que decía Javier antes, ¿no? No es mi comportamiento, es mi cerebro. Una frase del libro es que incluso ahora le quiero más a mi cerebro, ¿no? Porque lo llega a entender. Esa es un poco la línea emocional que se ha querido seguir con el personaje. Porque antes comentaba Javier que este personaje estaba inspirado en casos reales. ¿Podríais hablar de algún caso real en concreto que inspiró a Gabriel? Buah, muchos. ¿Vale? Uno, por ejemplo, es lo dicho de comportamiento, llegó a tener expediente abierto y todo era de te faltan normas y límites, que es lo típico que muchos padres se enfrentan, es que no tiene disciplina, es que no tiene empatía. Entonces, tildo de cosas que por desarrollo cerebral no están, sino que es pura y dura adaptación. ¿Qué es lo que vemos? En el momento que se hace accesibilidad sensorial dentro del aula, es que esto cambia. Y el cambio no viene fortuito, viene por tomas decisiones. Entonces, sí que las hay. Nos vienen también casos de niños y niñas o adolescentes que vienen con una identificación de un TEA nivel 1, que es como, no es que es muy asocial, no, es que tiene muchas dificultades. Claro, si no le haces entendible o no le haces coincidir con pares cognitivos, es que no lo voy a desarrollar. Porque el mundo está hecho, el mundo escolar está hecho para que tú solo puedas relacionarte con los que nacieron en tu año. Entonces tú imagínate que cuando conoces a alguien, Alba, solo dices, ¿en qué año naciste? ¿Naciste en mi mismo año? Te doy la oportunidad. A lo mejor me caes fatal, pero te doy la oportunidad. ¿Naciste en otro año? A lo mejor me caes muy bien, pero lo siento, está prohibido. No estás en clase, no. Pues eso es lo que le pasa a mucho alumno, está conviviendo con gente que nació en su año, pero es que a lo mejor no quiere estar con ellos. Entonces, ¿qué necesitamos? Familias asociaros siempre. No puede haber una familia de altas que no esté asociada, porque el PEAC da una posibilidad de coincidir, pero no existe solo el PEAC. Tenemos un rango, entonces todas las familias tienen que estar asociadas para que pueda coincidir con otro alumnado. Qué casualidad que tengo un alumno que dentro del cole esté a esa social, hablas con la asociación, no tiene ningún problema de relación. Eso no puede estar pasando. Y no es que tengo un cerebro en el cole de una forma, me quito el cerebro y en la asociación me pongo otro. Solo existe un cerebro. Pues eso está pasando también. Por eso queríamos reflejar, justo hoy una anécdota que cuenta, que es que no entiende cómo pueden estar 8 minutos y 32 segundos riéndose de caca, culo, pedo, pis. ¿En serio? Pues eso me pasó real, trabajando con un alumno. ¿Es en serio? Y dije, claro, es que es vergonzante. Pero para la edad puede ser que no. ¿Pero y qué haces?
decido ser falso o reírme por adaptación o no. Y ahí hay mucho masking de mujer. ¿Vale? La mujer es como, ay, soy mucho más consciente por mi cerebro, por mis estrógenos, de verlo, me río aunque no me apetezca y me esté traicionando mis valores. Pero hay otros chicos y chicas que no pueden hacer eso y que los tildamos asociales, solo están con pantallas, solo están pendientes con lo suyo. Entonces, qué fácil es etiquetar y qué difícil es mirar dentro. Entonces, eso era también otro caso que queríamos reflejar. Sí, y a nivel familiar también, porque sí, se sienten muy perdidos, pero la mayoría no conoce lo que es la parentalidad positiva, ¿no? O el paradigma de buenos tratos, que son los papás de Gaby. Al final lo quisimos poner así, ¿verdad? Porque sin eso el niño tampoco sale adelante, o la niña. Tiene que tener en casa, pues eso, unas estrategias, unos recursos que se los va a dar la familia en complemento con el cole, pero porque vienen muchos papás muy enfadados con el cole, pero ellos también tienen que ser conscientes de que son agentes de cambio también. Entonces, eso también se refleja en el cuento. Qué importante. Ahora vamos a hablar precisamente de esto, de las familias y cómo conseguir que la familia trabaje la autoaceptación, el autoconcepto que el propio niño tiene de sí mismo. ¿Qué les recomendaríais? ¿Qué les recomendamos, Javi? Pues lo primero, identificarse ellos y ellas. Es lo que iba a ¿Vale? decir. Hay una base genética, todo esto Total. también, cada uno le pone un porcentaje, me dan lo mismo los porcentajes. Entonces, de hijos de altas capacidades, oye, es que posiblemente haya padres y madres de altas capacidades y hermanas de altas capacidades. Entonces, lo primero, trabajarte tú. Y desde ahí, paso primero. Para mí, el segundo paso para las familias es que nos encontramos con muchas familias que no están identificadas, pero se están salvando a ellos y a ellas a través de sus hijos. No. Por la teoría de rasgo es lo peor que puedes hacer. Si necesitas salvarte tú, sálvate tú. Pídenos ayuda, pide ayuda, busca espacios y te salvas tú como adulto. Para que cuando tú estés salvado y te puedas abrazar a ti mismo, ahora abrace. Pero no salvarse a través de nuestros hijos, hijas, porque no sabemos lo que estamos favoreciendo todo ese tipo de Y que no de lo hagan situaciones. solos, es lo que dice Javier, ¿no? Al final te tienes que acompañar porque no sabes, tú eres padre o madre, no eres profesional y es o una asociación o un centro terapéutico o si tienes la suerte el cole. Porque siempre decimos, ay, el cole, pero hay coles que funcionan muy bien. Y hay coles que hacen escuelas de familia maravillosas. Efectivamente, raro es el cole que hoy en día no tenga a través del AMPA generalmente una escuela de familias. Entonces pueden proponer, que no tengan miedo, que vayan a hablar con la tutora, todo eso es acompañarse y que tengan lo que decíamos antes, parentalidad positiva, buenos tratos y es que es lo principal. Y vamos a reconocerles el mérito a todos esos papás y mamás que lo hacen muy bien, de los Muy que nunca bien, se habla. Muy bien, Mucho. la mayoría al final es eso. Y son los que están movilizando el cambio dentro de los colegios. Vamos a ser reales, Alba. Esto Total. no sale Totalmente, desde dentro. totalmente. Esto ha salido gracias a madres y padres como vosotros que habéis dicho, no me callo y movilizo. Y movilizo. Entonces, gracias a las asociaciones y a todos los mapadres, que sois los que habéis hecho el cambio. Que la verdad Sí. es que tuve el otro día una reunión maravillosa con gente que acababa de entrar en Educade y lo que salía a todas las familias es, mira, yo lo he pasado muy mal. Lo que no quiero es que haya otra familia que lo pase igual de mal que yo. Eso es. Y estoy aquí para contribuir con todo lo que pueda de conocimientos y demás, formación, para que otras familias no pasen por lo mismo. Estoy totalmente de acuerdo. La clave de las altas capacidades está en que las familias se movilicen y en que hagan tribu, como Total. nos dijo en el podcast anterior Silvia Benito. Total. Y hay una cosa que a mí me gusta, que es la parentalidad de las altas capacidades exige otra parentalidad. Puedes tener tus experiencias previas, pero igual que si te viene un hijo o una hija con TEA, tienes que aprender pictogramas, tienes que aprender rutinización, te viene y naces o te acompañas de un hijo con altas capacidades y tienes que aprender parentalidad de altas capacidades, porque no sirve. ¿Vale? Entonces hay que formarse también como padres en esas estrategias y que imponer un límite no es saber quién tiene el ego más fuerte, eso es abrazar el ego, sino es ver estrategias de poder negociar, colegiar, respetar, validar. Entonces, Efectivamente. Por eso nosotros en Educada hacemos familias informadas una vez al mes
para intentar formar ya no solo en la parentalidad, sino en cómo es ser padre de un niño de altas capacidades y qué recursos podemos dar a estas familias para ayudar a que tengan pues toda una baraja, ¿vale? Para poder usar, porque también hay que decir que los perfiles de los niños de altas capacidades son diferentes. Con lo cual hay que tener una baraja grande para poder usar la carta oportuna en cada situación. Totalmente. ¿Y sabes lo que me gusta de Familias Informadas? Que no sois opinadores. Porque opinar es muy fácil. Yo haría, tú harías. Es que eso es súper fácil, pero si tú opinas, quizás me estás invalidando. No, mira, tienes estos recursos. Decide cuál utilizas, no, que no te funciona ese. Pues prueba este, pues prueba este, pues prueba esto. Y eso es otra gran ganancia. Así que gracias por hacerlo. Ah, mira. Bueno, y ahora para las familias y docentes que nos están viendo, ¿dónde pueden conseguir el libro de Buenas noches, Bazo? Y si está disponible en formato físico y digital. De momento está en Amazon, porque lo queríamos hacer accesible a todo el mundo. Tenemos la suerte de que ya han adquirido ejemplares en Chile, en Argentina, o sea que hemos cruzado el charco. Qué bien. O sea que muy bien. Y lo más fácil era Amazon. Sí que es verdad que estamos trabajando en una edición deluxe con tapadura, con otras ilustraciones, porque igual nosotros éramos un poco reacios a la inteligencia artificial en cuanto a ilustrar. De hecho, mi primer cuento lo ilustraron en una escuela de arte, Dream Escuela, fueron los chavales de chicas y chicos de la escuela, entonces fue un proyecto maravilloso. Y en Albicia, en mi centro, surgió la oportunidad del grupo de altas. ¿Y cómo vais a hacer las ilustraciones? ¿Y nos podemos adentrar en el mundo de la inteligencia artificial? ¿Os ayudamos? ¿Cómo? Bueno, ya sabes cómo son, ¿no? El torrente de estos chavales. ¿Y cómo os imagináis a Gaby? Y así surgió. Entonces, lo más práctico era Amazon. Pero estamos trabajando eso en una edición deluxe. Ya estamos aquí viendo qué material igual, sensorial, añadir. Bueno, ya conocéis a Javi, se junta conmigo, Don Menter, bueno, ya estamos proyectando. Es que eso sería maravilloso, añadir material para que los papás lo pudieran trabajar Sí. con sus hijos sería fenomenal. Así que nada, si seguís adelante con el proyecto ya nos lo diréis en redes para que lo podamos también publicitar, por supuesto. ¿Tenéis planes para seguir explorando la doble excepcionalidad en futuros proyectos o otros libros? Sí. Lo siguiente que ahora tengo pensado tiene que ser una chica con doble excepcionalidad con indicadores de TDAH. Porque el masking de la chica trabajadora existe y es muy común. Pero el masking de la chica con altas capacidades que tiene problemas para la hora de regular o desafíos a la hora de regular y tiene problemas de comportamiento, ese masking es muy duro. Porque tengo adolescentes que lo están pasando muy mal. Pero muy y mal. nadie las ve que tiene altas capacidades porque se porta mal, porque llama la atención de otra forma o porque no sigue el estereotipo de la niña buena trabajadora. Calladita. Ese es el siguiente target, porque hay que visibilizarlo. Yo necesito salvar a esas adolescentes, porque últimamente me está llegando mucho caso de eso, que es como, ¿y yo dónde estoy? O nadie me permite ser, porque no se me ven las altas, solo se me ve que soy o tengo TDAH, soy hiperactiva. ¿Dónde soy? ¿Dónde pertenezco? Eso es lo siguiente. Pues me parece maravilloso. Vamos a tener que hacer otro podcast. Cuando salga el siguiente libro, aquí para todos nuestros oyentes necesitamos hacer otro Sí, podcast. porque si me dejas un poquito, Gaby en principio no sabíamos si iba a ser chica o chico. ¿Abríes el libro? Gabriel, Ah, le decimos vale. Gaby, fíjate, ya es como... Gaby de la familia. Sí, total. Vale, se refiere a la imagen. Porque sí que queríamos un poco meter una niña, pero claro, también queríamos romper con el típico perfil de altas de me gustan los dinosaurios, el universo y no sé, lo típico, ¿no? Pues no, a Gabriel le gusta el fútbol Bien. y es su centro de interés máximo. Entonces hay dar visibilidad a que hay niños y hay niñas que les gusta el fútbol. Y esto es igual, igual que he visto a niños que su centro de interés son los dinosaurios, se saben todas las razas, tipos y demás, los niños que tienen de centro de interés el fútbol se saben. Todos los jugadores, cómo se regula. Yo es que de fútbol poco, pero vamos, tú escuchas a un peque de estos y perfectamente, ¿por qué no? Puede ser el foco de interés el fútbol. Pues peques que se ponen para la hora de la ducha su podcast de fútbol, como si tuviera un señor de 50 años con el larguero, ¿no? Era lo del fútbol. Y la quiniela. Y la quiniela. Tenéis, para cerrar, perdón, me gustaría que compartierais un consejo con las familias que están criando a niños con doble excepcionalidad y que les digáis, cuando a veces sienten que no encajan en ningún sitio, ¿qué les proponéis? Vale. Lo primero, una de mis frases siempre es, ¿necesitas un abrazo? ¿Vale? Es decir, yo puedo poner un límite
o puedo decir, no lo entiendo, se me ha ido el eje como padre, me he perdido, pero para mí hay dos máximas. No me puedo ir a la cama llorando, tengo que escuchar. Y lo segundo es, oye, pues a lo mejor en este momento no hemos sabido encauzarlo, pero te quiero, necesitas un abrazo. Que no me lo cogen, no pasa nada, porque un adolescente no te lo va a coger. Pero simplemente el tener la posibilidad de necesitas un abrazo, voy ahí. Que a lo mejor está teniendo una situación de secuestro emocional y está poniéndose hipertenso, de necesitas un abrazo, a lo mejor no quiero ser agarrado en ese momento, pero la posibilidad cognitiva de, jo, es que mi padre está ahí para Está abrazarme. ahí, eso es lo importante, Sí. está ahí. Y Eso es sentirse un básico. equipo, que además son niños y niñas que se sienten fuera de todo, pues que en casa vean que no, que están dentro, que forman parte de un equipo y que todos son igual de valiosos, igual van en línea. En este caso los dos papás y él son un triángulo, son equipo. Y luego el apoyo también, yo le diría a las familias de rodearse de buenos profesionales, porque a los papás y las mamás a veces les faltan recursos o incluso dices, bueno, oye, pues esto de las altas empezaba a tener tal y te llega el segundo diagnóstico, porque en muchos casos no se diagnostica desde el principio, sino que va después. Eso es. Y ahora con esto, ¿qué hago? Y la sensación es otra vez a empezar. Otra vez no tengo formación, bueno, pues ahí es cuando vienen los recursos, hay grandes especialistas, ¿vale? Y una vez evaluado, pedir orientación de con esta nueva dificultad, si es en el caso, ¿qué es lo que puedo hacer? Sí. Y cuidar su bienestar, ojo, que ellos también son personas. Yo diría que es la clave. Yo creo que la clave es la inteligencia emocional. Totalmente. O sea, creo que es la clave para altas capacidades, pero en realidad también pienso que es la clave para la doble excepcionalidad. La autoaceptación, fundamental, pero si os dais cuenta, está relacionado con la inteligencia emocional que tenga ese peque. Con lo cual, el trabajar eso desde pequeñitos, con emociones, que sepan diferenciarlas, que sepan la diferencia entre la rabia, entre el miedo, que no todo es igual, el cómo la están externalizando. Otra cosa muy interesante a trabajar con ellos es con qué gafas están viendo las cosas. Ya lo estoy viendo desde las gafas de la no aceptación. Yo ya entro a mi grupo pensando que no voy a ser aceptado. Vamos a trabajar en esas gafas que a veces nos ponemos nosotros mismos, también los padres. Sí, sí. También a veces los padres ven con gafas a sus hijos. Entonces, eso, para cambiarlo, es a base de formación y de tener recursos. Sí. Y ponerle el nombre de ansiedad a lo que realmente es la ansiedad. Porque parece que nos asusta hablar con niños y niñas de ansiedad. Y ellos sienten ansiedad. En muchas ocasiones, por desgracia, la sienten o no. Es una emoción más, hay que validar todas. Pero nosotros tenemos familias en el centro que se asustaban de tener que decir, es que yo no le voy a decir que tiene ansiedad o que está sintiendo ansiedad, es que es lo que está sintiendo él. Y le tienes que acompañar y se lo tienes Y que validar. validar. Efectivamente. Pues eso es un trabajo duro. Es un trabajo que lleva su tiempo, pero que sin duda lo que hay que decir es que merece la pena. Todo lo que para mí es trabajo en inteligencia emocional, lo que he trabajado con mis hijos ha sido de lo más gratificante, porque luego verlo cómo lo aplican, de verdad es beneficio para toda la familia, para sí mismo lo primero, Sí. que es lo que estamos buscando, pero luego de verdad es para toda la familia. Así que animamos a las familias, también a los docentes que nos están viendo, a considerar el espacio de la inteligencia emocional. Y os recomendamos, por supuesto, este cuento para poder ver con otros ojos la doble excepcionalidad. Muchas gracias por estar hoy aquí con nosotros y nos vemos en el siguiente. Gracias a ustedes. Gracias.